Hola, ¿qué tal? Yo soy Pepe Robles, estamos en Geopolítica y Trabajo, un programa del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio. Acá estoy con mi compañero Rubén Cortina. Hoy vamos a hablar de salud. Hola Rubén. Salud, un temón, ¿no? Un temón. Un temón. Lo que importa es la salud. Así es. Dice la gente. Sí. La salud es lo primero de todo, ¿no? Sí. Quizás más importante que el salario, me parece. Sí, absolutamente. Para la gente. Bueno, salud. El problema, la pregunta, hablábamos antes del programa, desde dónde encararlo, y veíamos el tema de la crisis de la salud, del modelo de salud en la Argentina. Nos lo preguntábamos, ¿está en crisis? ¿No? Nos preguntábamos eso. Sí, depende en gran medida de qué entendemos por crisis. Habría que hacer un programa sobre qué quiere decir crisis. Lo real es que, como muchas cosas en Argentina, no está funcionando bien. Entonces la primera imagen que se hace en la cabeza es crisis, pero es una pregunta que tendríamos que discutir precisamente en el programa con nuestros invitados. Los que saben. Sí. Nosotros tenemos, ahora vamos a ver un video, no pudo estar acá presente por compromisos laborales, pero nosotros tenemos un encargado de salud en el Instituto del Mundo del Trabajo, que es Gerardo Codina, que es el director de salud de los trabajadores. Así que le pedimos que hiciera una breve síntesis, por lo menos introductoria, de este tema. Y bueno, nos mandó este video y vamos a verlo. ¿Te parece, Rubén? Sí, veámoslo. Para el mundo sindical, el sistema de salud es algo bastante próximo, en la medida que una parte significativa de la población argentina se atiende sus necesidades de salud a través de las obras sociales sindicales. 1 de cada 4 argentinos, no menos que eso, lo hacen por medio de un conjunto de obras sociales sindicales creadas a lo largo de la historia por las organizaciones gremiales. Si tenemos que hablar sobre la situación actual del sistema de salud, tendríamos que decir que la emergencia que significó la crisis sanitaria de la pandemia demostró que la principal debilidad del sistema de salud es su fragmentación. El sistema de salud argentino tiene un elevado nivel de fragmentación. Para pensar esto, digamos que, por otro lado, Argentina es un país que gasta bastantes recursos en atender la salud de la población, algo así como el 10% del producto, y sin embargo no se condicen los resultados sanitarios con este nivel de gasto. Padecemos una serie de males que se corresponden a países con capacidades económicas menores que la nuestra. Esto groseramente tiene que ver con que en la Argentina hay básicamente 3 grandes subsectores en los cuales está organizada la atención de la salud. Uno, el público, de gestión estatal, que tiene niveles nacionales, provinciales y municipales de prestación de servicios, más algunas estructuras tales como universidades o los hospitales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por el otro lado, el sector de las obras sociales sindicales y algunas obras sociales estatales organizadas para poblaciones específicas tipo PAMI, o los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, que tienen sus propias obras sociales, o el personal de las Fuerzas Armadas, que también tiene una propia obra social organizada por el Estado. Y después el subsector privado, ¿no? Estos 3 subsectores compiten con recursos escasos para atender las necesidades del conjunto de la población. Sobre todo el sector privado piensa la lógica de la atención de la salud en términos de negocio, comercio, de donde se brinda un seguro de cuidado de salud a cambio de una remuneración significativa. Pero bueno, volvamos al tema central nuestro, el tema de las obras sociales sindicales.
digamos que este subsector fue la respuesta histórica que encontraron las organizaciones sindicales para compensar el retiro paulatino del Estado de sus responsabilidades primarias de asegurar el acceso equitativo de toda la población a un servicio de salud eficiente y oportuno. Pero también padece de fragmentación. Al organizarse a partir de cada sindicato se multiplica el número de obras sociales, duplicando estructuras organizativas que consumen una parte significativa de los recursos disponibles. Por otra parte, al recaudar sus ingresos por medio de la seguridad social, dependen del manejo discrecional del gobierno de turno, que impone una negociación permanente para acceder a los fondos que legalmente les corresponden. Además, estas verdaderas empresas de gestión social, que son incluso algunas muy grandes, más de 1 millón de afiliados, son un actor económico significativo que no potencia, a partir de su fragmentación, no se ve en condiciones de potenciar su rol en la economía argentina. Por ejemplo, no tienen un sistema común de desarrollo de proveedores, de insumos e implementos que sean requeridos para la atención médica. La salud no es solo el consultorio y el momento del acto médico, del acto de atención, sino que hay todo un conjunto de actividades económicas que sostienen y prolongan en el tiempo la intervención del sistema de salud, desde los medicamentos hasta los sistemas de atención a personas con discapacidad y los implementos que requieren para realizar una vida adecuada en sociedad. Bueno, en principio estas algunas ideas que quería mencionar al respecto y espero que sean útiles para ustedes. Gracias. Bien, ¿no? Bien, Gerardo. A mí lo que me parece bien es lo que decías vos el otro día. Gerardo dio un panorama. Sí. Lo que decías vos el otro día del tema de la falta de integración, la desconexión, ¿no es cierto? Sí. No es que solo hay muchas partes, además están todas desconectadas. Sí, que ha sido una de las banderas de los grandes sanitaristas que han pasado por la realidad nacional, por la historia nacional, ¿no? Los grandes sanitaristas, tanto del radicalismo, por ejemplo, como del peronismo, han planteado la necesidad de que sea un sistema nacional integrado de salud. Es un tema difícil, es un tema complejo, muy complejo. Es una particularidad en Argentina que las obras sociales atiendan alrededor de 16 millones de personas. Realmente es una cosa única. Un tercio de la población. Claro. Entonces es un tema complicado. Pero bueno, me parece que Gerardo dio un panorama sintético muy interesante sobre cómo está organizado introductorio el sistema de salud en Argentina. Hoy me contaban que salió la noticia de que los hospitales del Estado están recibiendo un 30% más de personas, por el aumento, por el cambio. En realidad es un cambio de estrategia de las empresas privadas de salud que han subido muchísimo los costos de afiliación y por lo tanto han pasado a la clase alta y la clase media se ha quedado sin sistema de salud, y esto con el agravante de que no hay plata y que el Estado está siendo destruido intencionalmente, ¿no es cierto? Es decir, estamos en crisis, como decía. Sí, hay un dato bastante revelador de la actual situación económica de la gente en términos de lo que es la salud, que es que hay mucha población de clases medias y clases medias bajas que están volviendo a las obras sociales. Lo cual, entre la caída de la actividad, la baja de los ingresos por aportes a las obras sociales, la no devolución de los fondos por alta complejidad que están en manos del Estado y que son aprovechados políticamente por el Estado, determinan y la entrada nuevamente de un montón de gente que vuelve a la obra social sindical determina una situación bastante desesperante. Más el sector que se va al sector público. Exacto. Entonces hay una situación bastante dramática en el tema de la salud, para lo cual, bueno, creo que tenemos en pocos segundos un invitado importante, ¿no? Sí. A mí me gustaría, ahora lo presentás, sí. Ver un poco esta relación entre, también hemos mencionado esa palabra el otro día, solidaridad y mercado, que me parece que este es un momento crucial
para resolver estas cuestiones, ¿no? Sí. En general, en los ámbitos sindicales, a la economía, perdón, al tema de la prestación de la salud por obras sociales, se lo suele denominar habitualmente la salud solidaria, ¿no? La atención de salud solidaria. Tenemos un invitado especial, que es especial por varias razones. En primer lugar, porque es amigo mío personal desde hace muchísimos años, ha sido delegado sindical de empresa, pertenece al Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal, donde se desempeña como subsecretario general. Se ha preocupado por estudiar la cuestión de la salud y la salud pública en general, y es un experto en cuestiones del manejo de obra social. Es el presidente de la segunda obra social del país. La primera es el PAMI, la segunda es OSECAC, la Obra Social de Empleado, Comercio y Actividades Civiles. Me estoy refiriendo al presidente de la misma, Carlos Pérez, que entiendo que está en línea. Carlos, ¿estás por ahí? Todavía no. Todavía no está en línea. Bueno, no está en línea. Eso es lo que yo te decía del tema del mercado, porque a ver, el mercado puede resolver la salud con todos los avances tecnológicos que hay, con lo caro que son los avances tecnológicos, con lo caro que son los medicamentos, que todos sabemos que por ahí un medicamento te cuesta 100, pero el laboratorio te lo vende a 1000. Claro. Es decir, con el aumento de los costos de los medicamentos, con el aumento de los costos de los tratamientos tecnológicos y con la reducción de ingresos de la población, de la mayoría de la población, ¿el mercado puede resolver eso? No puede. No puede. No hay mercado. No. Hoy yo creo que el mercado de la salud, los que pueden pagar y pagar todos los costos de un tratamiento son, no sé, el 10%, el 20% de la población, como mucho, y con el 80%. Claro. Bueno, ese 80% deberá ser cubierto básicamente por una salud pública deteriorada y por el sistema de obras sociales, ¿no? Una salud pública que está en proceso de ser destruida. Sí, totalmente. Faltan insumos. No quiero ser despectivo con el presidente de la Nación. Es lo que el propio presidente de la Nación dijo, ¿no es cierto? Hay que destruir el Estado. Entonces, quedó sin. Yo sé de hospitales en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, que no tienen gasa, que no tienen elementos para una cantidad importante de insumos médicos, y que con esta política de destrucción de la salud pública se va a deteriorar. Carlos, hay que preguntarle a los que saben. Hay que preguntarle a los que saben. Por ejemplo, Carlos Pérez. Hola, Carlos. Hola, Rubén. Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, Pepe. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, recién te acabamos de presentar. Por supuesto que la presentación la hice yo. Sos amigo personal de hace muchísimos años. Carlos, reitero, es ex delegado de empresa, es actualmente subsecretario general del Sindicato de Comercio de la Capital Federal y presidente de la segunda obra social más grande del país. La primera es el PAMI, como todos saben, y después viene OSECAC, la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles. Es un gusto recibirte en el programa, Carlos. Sabemos, tanto Pepe como yo que te conocemos, sabemos que te has dedicado a esto mucho, estudiando, gestionando todos los días en una situación muy compleja. Si te parece, danos una opinión general sobre cómo ves el estado de situación de la salud en Argentina, para después ir a algo más específico. ¿Cómo no? Bueno, gracias por el llamado. El sistema de salud está en crisis en la Argentina, pero no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Te diría que fue de la mano de la misma manera que entró el sistema de educación en crisis en la Argentina. Yendo al problema de la salud, el problema es que la salud, para entender, la salud en la Argentina se divide en tres componentes. Uno que es la salud pública, el sistema solidario, que es todo aquello que abarca las obras sociales, y el sistema salud privado, que es aquel que abarca las prepagas. Los tres tienen un mismo componente, que es el mismo profesional. Un profesional médico de enfermería y de empleado administrativo que en algunos casos ganan menos que lo que necesitarían ganar para tener una calidad de vida normal, digamos. Está por debajo de lo que tenía que estar ganando. Entonces, ¿esto qué hace? Que haya una sobredemanda o sobreactividad de ellos en distintas áreas, y todos recurrimos al mismo profesional, al profesional médico que está en los hospitales, en el sistema solidario y en la prepaga. Lo que pasa es que la diferencia, ¿cuál es? En una prepaga uno aporta entre 300.000 pesos y 400.000 pesos para tener salud.
que es el mismo profesional, lo que cambia es la hotelería. Y en el sistema solidario de salud es un porcentaje lo que se aporta, que hace un promedio salarial, en el caso de comercio, que está más o menos en 60, 70 mil pesos por titular. Eso hay que después dividirlo por su grupo familiar. Entonces, ¿cuál es el problema que existe con este aporte y con los hospitales públicos y el privado? Pero sobre todo en la actividad pública y privada, que es el PMO. En una época en la Argentina se puso el PMO, la prestación médica obligatoria, y por un fallo en la Corte Suprema no es un techo, sino es un piso. ¿Esto qué implicó? Que al no tener techo, se divide entre la prestación médica obligatoria que da un sistema de salud, que hoy está en valores que está rondando los 80, 90 mil pesos según la tasa de uso que tienen los beneficiarios, y el aporte está promedio, como les decía antes, en 50, 60 mil pesos. Entonces ahí tenemos un problema, que con la plata que entra al sistema solidario de salud no se puede resolver el tema de la prestación médica. A eso hay que agregarle que las tecnologías y muchos de los medicamentos que se usan para la salud son importados. Y podemos evaluar cuánto ha crecido el año pasado la inflación en dólares, y muy por debajo fue el aumento salarial. Entonces siempre estamos descalzados en ese cálculo. Esto es lo que hace que no se pueda dar un nivel de calidad profesional y médica acorde a las necesidades y de lo que ha evolucionado la medicina en el mundo. Y la Argentina, que como dije anteriormente tiene un sistema público y solidario y privado, discute al mismo profesional, un profesional que necesita y se ha puesto en valor después de la pandemia, pero un sistema solidario que fue el que ayudó a atravesar la pandemia, porque fue el que le dio el soporte. Hasta antes de la pandemia los hospitales no tenían el nivel o los intendentes o gobernadores no le daban el suficiente lugar a los hospitales públicos, al contrario. El problema es que cuando vino la pandemia había que darle respuesta, porque había que darle respuesta a la ciudadanía en general. Y los que estábamos armados para darle respuesta a la ciudadanía en general fue el sistema solidario de salud, que fue el que ayudó junto a los prestadores públicos a darle respuesta y pasar la pandemia, una pandemia que afectó a todo el mundo, que a nosotros nos llegaba con muy poca información, a no tener los índices que sí tuvo Europa y Estados Unidos, que los agarró antes desprevenidos. Nosotros hemos pasado una pandemia con muchas respuestas a lo largo y a lo ancho, en el caso de la obra social OSECAC, a no cortar los servicios en ningún lado. Esto es lo que nos pasó. Cuando salimos después de la pandemia, los profesionales médicos dijeron, bueno, nosotros queremos ganar X cantidad de plata, y a partir de ahí aparecieron esos famosos copagos, que hace que le cobren por fuera de lo que está pactado los profesionales para poder ganar más plata que el sistema de salud no puede pagarlo, porque los ingresos no van de acorde a lo que pretenden los aumentos que vienen por inflación. Es decir, si yo mal no entiendo, Carlos, por un lado hay un ingreso X, que es el aporte a la obra social, que pueden hacer trabajadores formales e informales también, ¿no? Porque lo hacen a través del monotributo, que es mucho menos, ¿no? Es así, ¿no? Claro, ahí tenemos un problema, que a lo que íbamos a avanzar ahora. Hay más o menos 2.200.000 monotributistas que aportan al sistema de salud 13.000 pesos. 13.000 pesos para tener salud plena. Entonces, si yo percibo 60.000 pesos de un directo de comercio promedio y 13.000 pesos de un monotributista, y el monotributista puede elegir la obra social que quiere, y en este caso eligen las más grandes porque están en todo el país, se reduce el monto total, baja 40 y pico de mil pesos. Claro. Entonces, si vos tenés un PMO de 80.000 pesos, no hay forma de que esto funcione. ¿Cómo funciona? Y bueno, llevando los pagos a 30, 60 y casi a 90 días. Esto es lo que implica, esto va directamente a la calidad del servicio. Claro.
¿no? Es lo que vivimos. Exactamente. Entonces, tampoco hay una política de salud en el Estado. Fíjate que se ha presentado un presupuesto y no se habló de salud y de educación. Sí, no, claro, por eso, porque me parece que el proyecto es, a ver, por un lado el presidente dice destruir el Estado. Destruir el Estado es destruir, entre otras cosas, los hospitales. Y por el otro lado, reducir muchísimo el gasto público. El gasto público es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo? Ahora, la ley no compensa eso. La ley dice tienen que atender a los monotributistas, pero no compensa esa diferencia de aporte, ¿no es cierto? No lo compensa, y por el otro lado tenés el problema de los monotributistas sociales. Claro. Que el Estado sí gasta plata, porque parte pone el monotributo y parte pone el Estado para pagarle el aporte, que yo creo que esos monotributistas sociales tendrían que estar atendidos en los hospitales públicos, en los sectores públicos, y el Estado girarle la plata al hospital público, o ya lo hace directamente, porque acá lo que hay que analizar, ¿sabes qué? Acá se paga 3 veces por salud, un ciudadano en la Argentina. Nosotros por los impuestos pagamos para tener un hospital. Claro. Después, por los aportes, pagamos para tener una prepaga. Y después, si yo quiero tener una upgrade, quiero estar un poco mejor, volvés a pagar 3 veces. A través de la prepaga. Y lo mismo con las comisarías, que se paga para tener la policía y los comisarios, después tenés que pagar una alarma, después tenés que pagar una seguridad privada, lo que sea. Y lo mismo pasa con la educación. O sea, yo me crié en la educación pública. Ahora, hoy hay más colegios privados que públicos. Claro. Entonces vos pagás por los impuestos para que se esté el colegio, para pagarle a los maestros, pero tenés que mandar a tus hijos a un colegio privado para que puedan avanzar en la educación. Entonces esto es una respuesta. El Estado argentino tiene que replantearse que la salud y la educación son pilares, como la jubilación, son pilares fundamentales también para la jubilación, porque un jubilado, hoy la calidad de vida ha aumentado. Hoy ya no es que se jubilan a los 60, 65 años y son pocos los que se jubilan. Hoy se jubila mucha cantidad de gente y la calidad de vida, gracias a los medicamentos, gracias a que ha cambiado cómo cuidarse y que los remedios curan, se vive en promedio de 80 a 85 años. Bueno, el Estado tiene que pagarle a los que se jubilan en la actividad privada 20 años de sueldo, recreación y remedios a aquellos jubilados, y no sin contar los que se jubilan a los 55, 60 o 50, 55 años. Ahora estamos hablando de 30 años. Ahora, entonces, yo te pregunto, Carlos, digamos, relacionado con esto que estás hablando vos ahora, este tema bueno, ya conocemos lamentablemente el veto al aumento del haber jubilatorio, que ahonda la crisis de los jubilados, que ya viene de antes, con el tema, por ejemplo, un tema muy puntual, es decir, 2 temas. El primero, las obras sociales hasta cubren también a los trabajadores pasivos. Por ejemplo, en el caso de comercio es así. Pero además de eso, hay una problemática que es también el tema de los medicamentos. Vos, en este sentido, ¿cómo ves este tema? Bueno, primero que los medicamentos, nosotros estamos rehenes los medicamentos hay varias cosas, pero estamos rehenes a el aumento, y el medicamento dice sale tanto, el laboratorio le pone el precio y listo. Y nosotros estamos obligados a dar medicamentos al 100%, y si no, hacerle un descuento para que el trabajador vaya a la farmacia y tenga su descuento del 40%. Pero hay trabajadores que ya optan por qué remedio tomar, y ese es un problema. Porque si los medicamentos aumentaron enormemente los valores, muy por encima de lo que aumentó el salario, muy por encima de lo que aumentó el salario, hay jubilados y hay activos que no pueden comprar los medicamentos, no los pueden comprar. Eligen qué medicamento comprar. Si compran el de la presión o no compran el de la presión, y después es un problema que tiene el sistema de salud, porque esa persona viene con complejidades médicas que después hay que asistir y atender de otra manera. Entonces, y con respecto a lo que sí, en NOCECAC nosotros atendemos jubilados que eligen estar en NOCECAC y no ir al PAMI, y le damos atención plena. A nosotros el PAMI nos da por jubilado 30.000 pesos,
y vuelvo a decirte, la tasa de uso del jubilado es más que la de un activo. Entonces ya no estamos hablando de un PMO de 70.000 pesos, estamos hablando de un PMO de 100.000 pesos. Todo eso sale del mismo aporte de los trabajadores. Por eso digo que no hay una política de Estado sobre el sistema de salud. Porque cuando se puso que el aporte era del 9%, 6% de los empresarios, 3% de los trabajadores, te daba la tasa de uso era mínima cuando iba al médico. Por lo general no iba a los hospitales, no iba a las obras sociales. Hoy es al revés. Hoy la tasa de uso es muy alta, hay enfermedades post-COVID que han afectado a jóvenes, entonces uno tiene mucho más gasto en salud que lo que estaba programado antes, cuando se había puesto que el porcentaje era del 9%. Lo mismo fue con la jubilación, lo mismo pasa con la jubilación. Entonces, digo, el problema acá es una política de salud. El Estado tiene que tener una política de salud, que no la tiene. Claramente no la tiene y no la tuvo antes. Y que creo que cuando digo que el sistema de salud está en crisis y en riesgo, es así, porque no se puede solventar con los ingresos que hay los gastos enormes en salud, en remedio, en profesionales de la salud, en infraestructura, toda importada. Uno tiene que cambiar cada 10 años un quirófano completo, es todo costos importados. Entonces, no se olvide que acá pasamos de un dólar de 350 en noviembre del año pasado a 1.000 pesos. Entonces, esa diferencia no se recuperó del salario para poder enfrentar esos gastos. Entonces, estamos hablando profesionales médicos, tecnología, remedios y salarios que van aumentando, pero no aumentan al nivel desorbitado que es el aumento del dólar con la diferencia en pesos. Acá se compran dólares, se pagan dólares y se reciben pesos. Claro. Básicamente la ecuación es imposible. Por eso el Estado tiene que decir, bueno, señores, vamos a destinar X cantidad del PBI para salud en la Argentina, para jubilados, para infraestructura. Acá también hay una política de mal tasa de uso de la medicina. Acá habría que armar una agencia evaluadora de los medicamentos, porque como te decía antes, nosotros tenemos el PMO, después tenemos el PMO judicial, que va uno, hace un amparo, dice quiero que le den X remedio, que por ahí no está, o X tratamiento. PMO, digamos, es el programa médico obligatorio. Claro, que no tiene techo. Claro, que al no tener techo te disparan los gastos. Vas a la justicia y dice, dele cannabis de Chile. Claro. No, pero si tenemos el cannabis jujeño que es muy bueno, no, de Chile. Claro. Después tenemos el PMO parlamentario, que dice, dele tal remedio o tal tratamiento, pero no te dicen de dónde sacar la plata. Claro. Hay un problema de financiamiento, fundamentalmente. Exactamente. Claro. Claramente, es un problema de financiamiento. Entonces, desde las obras sociales sindicales se hace todo lo imposible para poder atender, pero tengamos en cuenta que también hay menos profesionales. En la provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo, había la posibilidad de que se anotaran o vacantes para 220 pediatras y se anotaron 60. Quiere decir que dentro de 2 años vas a tener 60 pediatras, no 200. ¿Eso por salarios bajos o porque se reciben menos personas en la familia? Primero que se reciben menos y después porque me parece que la medicina fue girando, o aquel que estudia medicina fue girando para esa medicina estética o la medicina que le da mucho más ingresos que ser un sanitarista. Claro. También la política o en la cabeza del estudiante fue viendo para qué lado era más rentable su preparación. Carlos, nos querés la figura del sí, sanitarista sí, en Argentina sí. se fue quedando en el tiempo. Sí, seguro. Carlos, habría que recuperarla, ¿no? Digamos, para tener las inquietudes que vos estás planteando, habría que, para un Estado que jerarquice la
la salud, el área sanitarista de la medicina debería ser la prioridad. Pero, de todas maneras, vamos al caso de OSECAC, un caso más particular, ¿no? OSECAC está funcionando, y está funcionando bien, tengo entendido, aparte lo conozco. Contanos un poco de tu experiencia al frente de semejante. Sepamos que OSECAC cubre 1.250.000 beneficiarios aproximadamente, si no me equivoco, ¿no? Sí, a lo largo y a lo ancho del país. A lo largo y a lo ancho del país. Contanos un poco cómo es la estructura, qué es lo que, porque hay algunas cosas nuevas que se están implementando, la niña bonita del sistema, que es el Sagrado Corazón, en donde un trabajador o un delegado de personal se puede hacer un trasplante de corazón y se puede caer durante las 24 horas. Bueno, contalo vos que sos el que sabe. Sí. Primero, nosotros atendemos a lo largo y a lo ancho del país, en todos lados. Tenemos el primer sanatorio de alta complejidad hecho por trabajadores para trabajadores. Esto es fundamental, ya lleva 14 años. Y a su vez, como era un sanatorio, el Sagrado Corazón, que está en Bartolomé Mitre y Riobamba, sí, en Capital Federal. Es un sanatorio que fue pensado de alta complejidad para poder, porque uno de los problemas también que hay, y se siente mucho, en esta disparidad que hay de aporte. Fíjese que si yo tengo una prepaga y recibo promedio 250.000 pesos por mes por persona, y recibo 70.000 pesos por grupo familiar, hay una disparidad importante como para salir a buscar plazas. ¿Qué significa? Que las camas que hay para internar, simple o de alta complejidad, son las mismas. Ahora, el dueño de la clínica, ¿quién le va a vender? ¿Al que tiene más posibilidad de pagar de 250.000 pesos o a nosotros que tenemos 70.000 pesos? Entonces, si tiene 10 camas, nos van a dar 2 camas a nosotros y 8 para vendérsela a aquel que las puede pagar más. Entonces, producto de esto, y que en Capital Federal tenemos mucho más posibilidades de tener profesionales con más experiencia en gestión por los hospitales, escuelas que hubo y que hay, hicimos el sanatorio de alta complejidad acá en Capital Federal. Esto nos permitió tener 200 camas. 200 camas que se pueden transformar las 200 camas en terapia. Esto hizo pasar por adelante la pandemia, y esto nos hizo armar un esquema de trabajo que se transforme en una clínica privada barra hospital. Barra hospital, ¿por qué? Porque con los profesionales de altísima calidad que vienen a trabajar al Sagrado Corazón, hemos logrado armar equipos y poder empezar a hacer trasplante. El primer trasplante que hicimos de corazón hace 5 años fue a un muchacho de 42 años, repositor de un supermercado, que entró, porque primero tenés que prepararlo, y eso por ahí te lleva 1 año, y eso es a través de la atención de los ambulatorios que tiene OSECAC en todo el país con los profesionales médicos. Se logró hacer este trasplante que dio un éxito de 100/100. Entonces, aparte de ahí nos empezamos a animar a armar equipos y contratar profesionales para que hagan distintos trasplantes. Hoy estamos en condiciones de decir que hacemos trasplante de pulmón, de hígado, de páncreas, de corazón. Llevamos más de 220 trasplantes hechos. Y cada uno de esos casos es una historia personal como la que acabas de decir, ¿no? Seguro. Accesos que por ahí en la actividad privada no lo podían haber tenido nunca. Claro. No porque la actividad privada no lo haga, sino por la diferencia del aporte. Y en un hospital público, con todo lo que conlleva, si hay excelentes profesionales en los hospitales públicos y excelentes enfermeros y personal, pero el problema es la saturación que tiene. Claro. Y acá es con 0 coseguro. El paciente entra y se va con los medicamentos en el bolsillo cuando se va de alta. Claro. Todo esto está absorbido por el mismo aporte. Después, como era tanta la demanda que teníamos, compramos un edificio en la calle Corrientes al 1200, entre 9 de Julio y Libertad, de 12 pisos, que lo hemos transformado, próximo a inaugurar, en un medical center, donde va a tener 4 pisos de guardia permanente, los 365 días al año, las 24 horas,
dividido por área pediátrica y adulta, pisos dedicados pura y exclusivamente a cardiología, pisos dedicados pura y exclusivamente a una experiencia que venimos ya con un año de gestión, que es hacer nosotros lo denominamos el Centro de la Mujer, donde hacemos medicina preventiva para la mujer, la convocamos a partir de cierta edad, le hacemos en un día todos los chequeos, la compañera llega, se le da un camisolín, se hace todos los estudios y se va con el resultado, si no es necesario, dentro de un año, con fecha dentro de un año, donde tiene que volver y hacerse todos los estudios, y si tiene que hacerse algún tratamiento, se diagnostica en el momento. Eso nos ayudó a avanzar en nuestra estrategia, que es la medicina preventiva. Con la medicina preventiva, después de ir con eso, fuimos con los adultos, hombres mayores de 40 años, los adultos mayores de 60, y fíjese que un compañero nuestro de 45 o 40 años entra, se hace todos los estudios, el último que lo ve es un dermatólogo y se va para su casa con diagnóstico o sin diagnóstico según lo que den los estudios. Esto nos ayuda a nosotros a tener una medicina preventiva, que es con la que estamos trabajando en OSECAC desde hace muchos años y que nos ha dado excelentes resultados. No obstante, y no quiero olvidarme, cuando se hizo el Sagrado Corazón, a 2 cuadras se hizo un hotel, que se denominó Hotel de las Provincias, que está destinado a que se pueda, cuando tenemos que trasladar a un beneficiario del Gran Buenos Aires o del interior del país, si es necesario, la familia está hospedada en ese hotel para que no haya un desarraigo y los puedan tener más cerca a ese compañero o compañera que va a ser atendido, o alguna cirugía importante, o alguna criatura donde se puedan hospedar los padres y estén cerca de sus hijos. O sea que fue pensado en un sistema solidario, bien solidario de salud, porque OSECAC es una obra solidaria, es una obra social solidaria, de primer nivel para todos los beneficiarios de empleados de comercio. Está pensada de esa manera. Por eso la experiencia que yo te puedo dar es que nos llena de orgullo a los dirigentes de la Federación de Empleados de Comercio, que tengan este sanatorio como el próximo que vamos a inaugurar en La Matanza, una de las ciudades más pobres de la provincia de Buenos Aires, como que tenemos en Bahía Blanca, como que próximamente vamos a empezar a trabajar en Córdoba, para trabajar en este mismo mecanismo de atención con tratamientos preventivos para generar una mejor calidad de vida y una mejor calidad de salud para los empleados de comercio. Sí, además creo, Carlos, que esta actitud de priorizar la medicina preventiva por sobre la curativa permite racionalizar el gasto, ¿no? También, ¿no? A la larga terminás gastás en prevención, pero ahorrás en el aspecto curativo. Supongo que también eso impacta en la gestión de la obra social, ¿no? Seguro, eso impacta fuertemente en los números, pero también es toda una política de la dirigencia de este gremio de trabajar preventivamente y estar cerca del empleado de comercio. Rubén, vos lo conocés muy bien, sabés que nosotros desde que nacés hasta que dejás de estar al lado nuestro, te atravesamos toda la vida. Desde que nacés hasta el último día, nosotros atravesamos desde el nacimiento hasta el último día con educación, con turismo, con salud, con defensa de derechos, te acompañamos. Esto es realmente la fuerza de un sindicato que está al lado de la gente. Hablando de eso, ¿no? Sería importante que nos menciones o que nos des una idea, porque, digamos, incluso para que sea escuchada la idea por gente que a veces tiene la opinión sesgada respecto a la cuestión sindical. Yo sé, y vos lo sabés mejor que yo, que hay una relación histórica entre la organización sindical y el sistema de salud en Argentina, hablando en términos generales, y obviamente cuando hablamos de obra social hablamos en términos más específicos, son obras sociales sindicales. Ahora, hoy día, ¿cuál es la relación existente, más allá de la histórica, entre la organización sindical y la obra social, teniendo en cuenta la situación crítica que vos acabas de describir? De esto hemos estado hablando estos últimos días, es decir, de cómo
las organizaciones sindicales, por la existencia propia de la obra social, no se desentienden de la obra social, sino que muy por el contrario. Al contrario, fíjate que el PMO dice que uno le tiene que dar el 40% de descuento en los remedios. En el caso del gremio de comercio pone el 20% más, o sea, para hacerle el 60% de descuento. Esto es plata que pone la organización sindical para ayudarlos en los remedios. Y a su vez aporta plata todos los meses para poder sostener este sistema, porque claro, pues yo me le decía, ¿de dónde sale la plata que falta? Claro. Sale de los sindicatos. Todos los sindicatos en la Argentina ponen plata en su obra social de los trabajadores. El 9% solo no alcanza para sostener este sistema de salud. Sistema de salud que claramente uno lo valora cuando lo necesita. Pero como vuelvo a decir, es un sistema solidario, hay gente que no lo usa, entonces puede decir, bueno, pero yo no lo uso. Claro. Bueno, perfecto, pero hay personas que lo usan más de una vez. Entonces, es la esencia de lo solidario, ¿no? Esa es la esencia de lo solidario. Y eso es la esencia de lo solidario, la esencia del sindicalismo en la Argentina. Como decía Rubén, a veces Doña Rosa se enoja con lo de la dirigencia sindical, pero yo, para ir cerrando, solamente decir algo. Los jubilados fueron alguna vez empleados de alguna organización sindical o estuvieron enrolados en algún sindicato o fueron empleados de alguna actividad. Cuando se jubilaron no los representa nadie, y por no representarlos nadie, así están como están. Sí. O sea que gracias a la representación sindical, a esa corporación que somos nosotros, en el buen sentido de la palabra, defendemos, y el trabajador tiene respuesta, si no sería realmente, estaría en unas condiciones que no podría casi en la esclavitud, física y mental, porque el empresario, no conocemos más al empresario que decimos, bueno, el empresario vive en tal lado. Hoy el dueño de una empresa que nosotros trabajamos puede estar en Irlanda. Sí, un fondo de inversión, claro. Exactamente, con ese nivel de crueldad. Sí. Es así. Es así. Bueno, Carlos, la verdad que te agradecemos muchísimo. Pepe, ¿alguna última? No, concepto? Muy interesante. En todo caso, ¿cómo resolvemos esto? ¿No es cierto? Hay una materia pendiente para resolver, además en un momento muy complejo, porque si es un problema de falta de financiamiento público, en un momento en que la política central es desfinanciar al sector público, lo veo realmente en crisis. Sí, lo que nos hace pensar los malabares que tendrás que hacer diariamente para cerrar el círculo de la atención y no dejar de atender a la gente, porque acá el problema fundamental es atender a la gente, ¿no? Claro. Sí, y uno lo toma con mucha pasión, tenemos grandes equipos, sí. Esto también quiero resaltarlo. Tenemos un excelente equipo profesional, una excelencia en gestión de profesionales médicos, y tenemos un excelente equipo contable que nos permite ir llevando día a día lo más previsible posible el camino de que no haya cortes y que el sistema siga funcionando. Pero esto se puede hacer con equipo, con trabajo, con dedicación, y eso realmente OSECAC lo tiene y tiene muy buenos profesionales que... Mira, los otros días inauguramos en el Sagrado Corazón una maternidad a cielo abierto. La última y la mejor maternidad a cielo abierto que hay. ¿Qué significa cielo abierto? Antes, cuando nosotros éramos papá, o cuando nosotros nacimos, nuestros papás nos veían a través de un vidrio. Y estábamos en una habitación y todos los niños ahí. Hoy no. Hoy hay una política de que, sobre todo en aquellos niños y chicos que nacen, que tengan alguna patología y tengan que quedarse en la neo, la mamá, por lo menos la mamá, esté en contacto directo con la criatura. Para eso hay que comprar todo un equipamiento especial para que esa neo funcione de esa manera y la criatura ya salga desde el primer momento, siga la vinculación con la madre. Bien.
Qué lindo, qué bien. Esto va acompañado de 3 quirófanos y un sistema donde el parto es programado, si se complica automáticamente hay un quirófano al lado para hacer la cesárea, y hay un tercer quirófano que es para cirugías, porque hoy se hacen cirugías dentro del vientre de la mamá. Y hay 2 profesionales en la Argentina, y nosotros tenemos uno de esos 2 profesionales que trabajan y están armando equipos para ya salvar vidas antes de que nazcan. Sí, ese es otro tema, ¿no, Carlos? Porque al principio, supongo yo, los médicos, un sanatorio sindical, ir a hacer la práctica ahí, o ir a hacer la residencia, o operar ahí, no era una cosa de todos los días, ¿no? Daba como un prejuicio, pero cuando vienen y ven que nosotros somos tan serios como cualquier otra entidad, y que trabajamos y que damos respuesta, y que lo que queremos es acompañarlos a ellos para que ellos nos ayuden a salvar vidas, quédate tranquilo que vienen a trabajar con mucha responsabilidad y tienen el respaldo del lugar para que ellos sean los que vayan marcando el ritmo que necesitamos de equipamiento y de profesionales y de trabajadores al lado de ellos, que le den los respuestos que ellos necesitan para poder trabajar y hacer las cosas tan bien como las hacen. ¿Qué se necesita en la Argentina? Se necesita, Pepe, más compromiso. La política necesita entender de salud. Claro. Es muy simple como eso. Sí. Claro. Che, Carlos, y a la sociedad en general no compren que hacer un paro o discutir un salario es estar en contra de la Argentina. Lo peor es no tener nada de todo eso. Y por eso lo pongo como ejemplo en algo tan simple como los jubilados. Sí. Carlitos, bueno, te queremos agradecer aquí desde Geopolítica y Trabajo que hayas tenido el tiempo y la disposición para atendernos y haber nosotros aprendido, y que nuestros televidentes y oyentes también hayan podido acercarse a la temática de la salud en general y de las obras sociales en particular. Pepe. Gracias, Carlos. Sí, muy interesante. Me parece que es un tema fundamental porque hablábamos con Rubén hoy. Me parece a mí que la salud está antes que el salario incluso. Sí. Y resolver esto, o por lo menos atenderlo, es la vida, ¿eh? Bueno, gracias, Pepe, Carlos. Sí. La salud solidaria. La salud solidaria, muy bien eso. Sí. Abrazo grande. Carlos, abrazo grande. Abrazo, Carlos. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Sí, fundamental. Solidaria, ¿no? Empezamos con la misma palabra que vos mencionabas que había que empezar. Terminamos con la misma palabra que vos decías que había que empezar. Claro, porque es lo que es la diferencia, ¿no? Esto último que decía Carlos, una de estas últimas expresiones de Carlos en el sentido de que estamos acompañando al trabajador desde que nace hasta que muere. En el sistema sindical argentino, con la obra social como una entidad característica del movimiento sindical argentino. Sí. No existe en todas partes, del mundo. Existen otras cosas en el mundo, en términos sindicales, en materia de servicios, pero la prestación de salud en Argentina es una característica importante. Es que de esas primeras cooperativas de inmigrantes, hablábamos el otro día, de aquellas viejas cooperativas de inmigrantes, de ayuda mutua, se llamaban mutuales. De ahí surgen los sindicatos. Lo primero que hicieron, el hospital italiano, eran por comunidad. El hospital italiano, el hospital francés, el hospital español, eran solidarias, siguen siendo muchas de ellas solidarias. Así es. Y de ahí surgieron los sindicatos. Sí. Te digo una cosa que me parece interesante, como para ir cerrando. El movimiento mutualista está teniendo un auge impresionante en Argentina. Sí. Creo que en los próximos programas tendríamos que invitar a alguna gente que nosotros conocemos, señor, para que nos digan qué está pasando, las mutuales comunes, las normales que conocemos, las mutuales sindicales, las mutuales barriales. Hay toda una movida, un fenómeno muy importante que nosotros tenemos que rescatarlo, porque eso también es parte del origen solidario
sindical y de atención de la salud. La solidaridad como sistema social. Eso está en debate hoy, ¿no? Me parece, y no solo en Argentina, a nivel mundial. Individualismo extremo, sálvese quien pueda, porque en el tema de salud lo ves claro. Si la salud no es solidaria, la salud es solamente para un 20%, el resto que se muera. Se muere. Totalmente. Porque no hay salud. Totalmente. La salud es la muerte, la no salud. Además, sin salud no podés pelear por el salario. Claro. No podés pelear por condiciones dignas de vida. Calidad de vida, ni por tener una casita, ni nada. Nada. La salud es la vida. Bueno, excelente programa, ¿eh? Nos veremos el miércoles que viene entonces. Vamos a tratar un tema más que interesante, que son los objetivos del año 2030, los objetivos mundiales, pobreza, educación, ese tema lo vamos a tratar. Muy bien, nos vemos. Nos vemos.